Y tengo una palabra tremenda para usted y es la segunda parte de ¿qué? ¿Cuál es el tema que empezamos la semana pasada? Conociendo ¿qué? La voluntad de Dios. ¡Wow! ¡Qué tema! Un temazo. Y aquellos que pudieron escuchar nuevamente la enseñanza, porque hay que estarla escuchando para poder aprender, si no, no aprendemos. Hay que hacer un esfuerzo por volver a leer los versículos, por ver qué es lo que dice el griego, qué es lo que Dios, el sentido de Dios para nosotros. Y es solo así como nosotros podemos avanzar en la vida espiritual. Y hoy vamos a continuar seguramente hasta, este domingo va a ser la última parte y el próximo domingo tenemos otro tema, pero ha ministrado mucho mi vida. ¿Alguien le ha ministrado así esa palabra así? Y es que la esencia de nosotros está en conocer su voluntad. La esencia como cristianos está en saber qué es lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Ahora, hay un ejemplo, y el ejemplo a seguir es el Señor Jesús. Todo lo que nosotros hacemos como cristianos tiene que ser siguiendo los pasos del Maestro. Amén. Y no solo el Jesucristo histórico de la Biblia, sino que tomar los elementos de la historia de lo que hizo Jesús y comenzar a crear nuestros propios capítulos. Amén. Y entonces comenzar a caminar en nuestra época, en nuestra era. Y por eso es tan importante tener la base escritural de qué es la voluntad de Dios para comenzar a construir todo lo que tenemos que construir, para llegar donde tenemos que llegar, alcanzar lo que tenemos que alcanzar. Hay mucho cristiano que está frustrado. Déjeme decirle que le tengo una buena noticia el día de hoy. Cosas extraordinarias están por venir a su vida, siempre y cuando estemos en la voluntad de Dios, siguiendo los pasos del Maestro. Y vamos a ir a la palabra. Abra su Biblia en Juan 6:38. Juan 6:38. Y dice así: porque he descendido del cielo. Oiga, qué tremendo. He descendido del cielo. He dejado mi posición. He dejado todo lo que en lo que yo debería de estar. Lo he dejado. ¿Para qué? No para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Hay algo ahí tremendo. Él se está dejando de la comodidad. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de ¿quién? De Él. No, de Dios. Yo tengo que hacer la voluntad de Dios. Jesús mismo se sometió en obediencia a la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Pero hay un elemento aquí. Un elemento que nos cuesta como hermanos, un elemento que nos cuesta como seres humanos, un elemento que nos cuesta como matrimonio, como hijos, un elemento que nos cuesta en el trabajo y es obedecer. ¿Aló? Diga, obedecer. La obediencia o el obedecer tiene que ir ligado a hacer la voluntad de Dios. No solamente es conocer la voluntad de Dios, que aquí la estamos explicando, y ahora al final usted se va a dar cuenta aún más de cuál es la voluntad de Dios, porque se la voy a traer así en bandeja, por lo menos unos ejemplos, y les voy a decir, esta es la voluntad de Dios. ¿Alguien quiere saber? ¿Sí? Pero no solamente saberla, sino ejecutarla. Hay mucha gente que sabe que tiene que hacer cosas, pero no lo hacen. ¿Aló? Simplemente porque falta ¿qué? El ingrediente de la obediencia en nuestra vida. Cuando mezclamos el designio de Dios, la voluntad de Dios con la obediencia, pasan cosas extraordinarias. O sea, es una condición de mi vida desde que usted se levanta en la mañana. Usted se levanta en la mañana y que yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero obedecerte. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Yo vengo y estoy aquí, ¿para qué? Para seguir los pasos del Maestro. Y lo que el Maestro quiere hacer, ¿qué es? ¿Qué es lo que quería hacer Él? Seguir tu voluntad. ¿Y qué es lo que tengo que hacer yo? Seguir tu voluntad. Y entonces desde la mañana, ¿qué hacemos? Decimos esta oración de yo quiero obedecer.
¿Por qué? Déjeme decirle algo, es así. Hay una lucha entre la carne y el espíritu. Y eso lo dice la palabra. Amén. Y no voy a entrar ahí porque es otro tema. Pero definitivamente, déjeme decirle que la verdad es esa. La carne dice, quédate en casa porque hace mucho frío. Y el espíritu dice, usted tiene que ir porque algo bueno se va a desatar y a usted le conviene. Aquí hay unos que ganaron. Levante su mano, dígale a qué lado soy. Yo gané, estoy en el espíritu. ¿Qué es lo que pasó? En esta mañana usted decidió ser ¿qué? Obediente. ¿Aló? Y entonces, ¿qué está haciendo usted? Cumpliendo la voluntad del Padre. Déjeme escucharle que usted está aquí hoy, sentada, sentado, y usted lo que está haciendo que es la voluntad del Padre. No hay otra cosa en este día que supere hacer la voluntad del Padre. ¿Aló? No hay otra cosa que rinda el rendimiento, que nos dé algo mayor que estar aquí sentados hoy haciendo ¿qué? La voluntad del Padre. Tengo ganas de dormir, me duele la cabeza, me duele el estómago, tengo una cita, pero yo tengo que hacer la voluntad del Padre. Y entonces, ¿qué hago? Obedezco. Amén. Cuando nosotros comenzamos a caminar en obediencia a Dios, la voluntad de Dios comienza a extenderse, amén, y comienzan a pasar cosas extraordinarias. ¿Qué es lo que promueve el mundo? Hacer nuestra voluntad. ¿Qué es lo que promueve el vecino? Hacer nuestra voluntad. ¿Qué es lo que promueve el perro? Hacer nuestra voluntad, amén. Yo conozco gente, escúcheme bien, que no viene por el perrito. Escúcheme bien, es que no, me da miedo porque... Y yo veo los araos con un bebé ahí, que se lo quitaron a la perrita y lo andan en un bolsito, lo cuidan como si fuera un bebé, pero ellos no faltan, porque el perro no está por encima de la voluntad de Dios. ¿Aló? Hay cosas que usted tiene que poner en balanza, ¿sí o no? Sí. Y dice, bueno, esto es que me peleé en la mañana con mi esposa. ¿Alguien ha estado ahí? Yo estaba ahí. Sí, tuvimos una discusión. Y entonces dice, no voy a ir a la iglesia por eso. Por favor, madure. La voluntad de Dios está por encima del pleito que usted tenga con su esposa, ¿aló? Está por encima del perro, está por encima del vecino. Entonces tenemos que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ser obedientes. Dígale que está al lado suyo, yo quiero ser obediente. Tienes que decidir. Tenemos que cambiar, hermanos. Esto no es una enseñanza bonita donde usted, pues sí, se va a alegrar, sino más bien es de conciencia que Dios está esperando personas que hagan su voluntad, las está buscando. Él anda como desesperado buscando quién va a hacer mi voluntad, quién quiere hacer mi voluntad. A ese lo voy a bendecir, a ese lo voy a tratar diferente, a ese cualifica para que yo desarrolle cosas en él, simplemente porque obedece y quiere hacer la voluntad. Denle un aplauso al Señor. Ahora, déjeme decirle algo, es natural que tengamos luchas, pero es natural hacer la voluntad de Dios. ¿Alguien está conmigo? ¿Sí? Escúcheme bien, escúcheme bien. Cuando usted ama al Señor, hay algo adentro que le dice, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Y cuando usted se aleja de la voluntad de Dios, usted sabe que usted está mal. Usted sabe que no lo está haciendo bien. Usted sabe que lo que salió de sus labios no es. Usted sabe que está en el momento, en el lugar equivocado. Usted sabe que su acción no es correcta. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es natural que nosotros queramos hacer la voluntad de Dios. Porque Él toma la iniciativa y Él nos llama. Y Él siempre nos está esperando para que nosotros de alguna forma sigamos su camino a través de la voluntad de Dios. Pero es natural para una persona hacer la voluntad de Dios, como también es natural que los que no son cristianos no hagan la voluntad de Dios. Y hay gente que me dice, pero es que Él ora. Pero yo no lo veo en la iglesia ni lo veo haciendo nada. Sí, pero yo creo que a Dios lo escucha porque... ¿Y cuál es el fruto de esa persona? ¿Aló? La gente tiene enredos, perdónme que sea tan crudo, tan cruel, o no sé, tan claro, no tan cruel, tan claro. Pero hay gente que tiene enredos y piensa que sí son, pero no son. Porque la persona que ama al Señor,
Hay algo que le dice que tiene que hacer la voluntad. ¿Alguien está conmigo? Sí. Yo tengo que volver al camino. Yo tengo que volver a recuperarme. Hay algo en nuestro interior que nos llama a hacer la voluntad de Dios, a volver a hacer lo que nosotros somos. Vea, hay gente que viene aquí, dice que acepta al Señor y se va. Si la persona no regresa nunca al Señor, no era. ¿Aló? Y si regresa, ese sí era. Algo le pasó en su corazón, de verdad que es hijo de Dios. Pero hay una relación entre la voluntad de Dios y la obediencia, y si somos o no somos. Hay gente dudosa, que yo no sé si eso no es. Simplemente ¿por qué? No porque yo sea malo ni que lo juzgue, sino porque los hechos lo delatan. Porque el que ama a Dios hace su voluntad. Amén. Son guerreros, están ahí. De alguna forma se inquietan, de alguna forma están conectados. Vuelven al redil, lo vuelven a intentar una y otra vez a pesar de que se caigan. Amén. Pero una persona que no tiene esa voluntad de hacer la voluntad de Dios, no quiere ese deseo de hacer la voluntad de Dios, está en dudosa procedencia. Ahora, hay mucha gente, escúchame bien, que vive diciéndonos nosotros cuál es la voluntad de Dios, ¿sí o no? Hay gente alrededor, familias, amigos, que opinan mucho y que dicen y le dan consejos a la gente. Escúcheme bien, porque eso me lo reveló el Espíritu. Y están ahí y definitivamente salen con ideas y cosas, pero ni ellos mismos saben cuál es la voluntad de Dios para ellos, mucho menos saben cuál es la voluntad de Dios para usted. Y entonces usted toma aquello como una alarma, como una señal, como alguien a quien yo tengo que ponerle atención. Lo primero que usted tiene que hacer es identificar si esa persona es una persona que está haciendo la voluntad de Dios. Y si esa persona usted la ve, wow, está metida, entonces yo le pongo atención. Pero si esa persona no está haciendo la voluntad de Dios, pues entonces ¿qué consejo me puede dar a mí para que yo ejecute? Pero somos muy dados a que es buena gente, a que me cae bien. El pulpero súper, viera qué sabiduría tiene. Dice cosas de China y dice cosas de Confucio que me confundieron, pero es buenísimo. Y al final eso no nos lleva a nada. Lo que usted tiene que entender es que el mejor amigo de Jesús a través de la palabra de Dios. Amén. Y que tenemos que desarrollar nuestra vida con gente que esté cumpliendo el propósito de Dios. Ese mentor que quiere el bien para usted, esa persona que sabe lo que le está diciendo, esa persona que en el momento de debilidad le va a ministrar un versículo, le va a decir usted tiene que, la está forzando a otro nivel, lo está llevando a usted a otro nivel, lo va a incomodar, va a estar ahí diciéndole, motivándolo, impulsándolo para que usted llegue a otro nivel. Amén. Pero esas son las personas que nosotros tenemos que oír, porque hay gente que no sabe la voluntad de Dios y nos está ministrando a nosotros como si supieran. Denle un aplauso al Señor en esta mañana con este calor. La obediencia es clave para el desarrollo de la voluntad de Dios. Y tenemos que reconocer que nos cuesta. ¿Alguien sabe que le cuesta obedecer? Pero vean lo que dice la palabra. Escúcheme bien, para todavía darle más forma a lo que estoy diciendo. Mateo 7:21. Dice, no todo el que dice Señor, Señor, entrará, ¿qué? En el reino de los cielos. ¡Wow! ¿Oyeron lo que dice la palabra? Sino el que hace mi voluntad. ¡Wow! ¿Qué está diciendo? Voy a volver a repetirlo. Dice, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Se dan cuenta que lo que acabo de decir tiene un fundamento bíblico? No es el bla, 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 sino es la persona que está haciendo la voluntad de Dios. Ese es el verdadero. Miren lo que dice, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartados de mí,
hacedores de maldad. Aquí tenemos un lema: no me lo diga, demuéstremelo. Porque yo no quiero oír, yo quiero ver hechos. Amén. Sí, denle un aplauso al Señor. Está bueno eso, ¿verdad? Sí. Pero hay mucha gente que hace lo que le da la gana. ¿Aló? Mucha gente que viene y que sirve a la iglesia, y que eso nos sirva a todos, incluyéndome a mí y mi esposa, a todos. Pero no lo estamos haciendo según la voluntad del Padre. Estamos haciendo las cosas según mi voluntad. Yo he delegado cosas en gente. Al final hacen lo que quieren. ¿Aló? Y al final no están en la voluntad del Padre, porque la voluntad del Padre, ¿qué quiere decir? Obediencia. Tiene que venir una obediencia. Y si no obedecen al pastor que ven, mucho menos a Dios que no ven. ¿Alguien está conmigo? Sí. Es muy importante reconocer que nosotros, a través del servicio, a través de los dones, a través de todo lo que Dios nos da, podemos estar en la voluntad de Dios o no. Hay gente en el mundo que canta extraordinariamente, ¿verdad que sí? Hay gente que danza extraordinariamente. Hay gente que hace arte que no conoce de Dios. Y ellos tienen talentos, pero ¿qué? No están cifrados en la voluntad del Padre. Exactamente es igual cuando nosotros venimos a la iglesia. ¿Cuál es la motivación en tu corazón? Tienes una división. Después de tocar acá, después de servir, vas y murmuras. Después te quejas. Eso no es estar en la voluntad del Padre. ¿Aló? ¿Sí? Sino cuando nosotros nos entregamos con humildad, entendemos que hay un propósito en donde estamos. Estamos cifrados, entendidos de que Dios nos llamó con un propósito y que nuestro corazón está vertido ahí. Es cuando la voluntad del Padre está efectuando en nosotros. No todo el mundo que tiene dones y talentos y que parece que están en la iglesia haciendo un buen trabajo, están en la voluntad del Padre. Simplemente, ¿por qué? Porque en su nombre echaron demonios, pero el corazón estaban con otra motivación. La motivación de ellos seguro era la fama. La motivación de ellos seguro era que los vieran. Desarrollo del poder, simplemente porque yo quiero tener poder. Y vemos en las esferas espirituales, en los púlpitos, gente que no está en la voluntad de Dios y que tiene miles de personas. ¿Aló? Simplemente porque están haciendo caso, o más bien utilizando los dones. Los dones son irrevocables. Se pueden usar con la voluntad de Dios o sin la voluntad de Dios, porque Dios nos los dio a nosotros. Por eso en el mundo hay gente que se está desarrollando con dones, simplemente porque Dios dio dones a todo el mundo. ¿Aló? Y entonces, pero hoy es un día de reflexionar de que cuál es el motivo de las cosas que usted hace para el Señor. ¿Cuál es la integridad con la que usted se desarrolla? ¿Cuál es la intención de servirle, de cantar, de tocar, de mover las sillas, de hacerlo? ¿Cuál es la intención de corazón? Si usted no tiene la verdadera intención, Jesús sabe qué decir: no los conozco. Al final te desconozco. Hoy yo reflexiono. Yo mismo digo: Dios santo, ¿por qué yo lo hago? ¿Por qué yo me levanto a las madrugadas? ¿Por qué yo oro? ¿Por qué yo estudio tanto? ¿Por qué yo leo interiormente? Yo quiero superarme, yo quiero predicar cosas extraordinarias, yo no quiero equivocarme, yo me cuido con las tentaciones, ando siempre me excluyen de los grupos, siempre me sacan, algunos van para allá y yo no me llevan porque yo soy el cristiano. Eso ha sido toda una vida, me han despedido por cristiano. Yo no encajo en el perfil porque van a ir a tomar licor y yo no. Y entonces ese es como un estorbo ahí, quitémoslo. Todo eso, ¿cuál es la motivación? Yo he pasado, déjeme decirle, que me han dicho humillaciones delante. Me han dicho cualquier cantidad de cosas, yo ahí recibiendo. Y como yo veo que no son maduros, yo me quedo callado, yo no les respondo mucho porque no quiero herirlos. Pero he tenido que aguantar ese dolor en silencio, llorar amargamente en las madrugadas que ni mi esposa sabe, ahí en una orilla, lastimado mi corazón, dolido. ¿Por qué es que yo lo hago? ¿Cuál es el objetivo de esto? Y hay una canción de Marco Witt buenísima que dice ¿por qué lo hago? ¿Verdad? Pero déjeme decirle que es porque yo amo al Señor. Mi motivación está en Él. Él me da la fuerza, Él me levanta y va a levantar mi cabeza. Y en algún momento yo lo voy a ver porque lo voy a ver.
Y ustedes son la señal de que vamos para cosas grandes y que lo vamos a ver. Pero hoy, en esta mañana, para hacer la voluntad de Dios, tú tienes que examinarte. ¿Por qué yo lo hago? Yo estoy dispuesto a desgastarme, a hacer lo que sea, pero ¿qué yo lo hago? ¿Cuáles son las motivaciones? Si no, entonces estás perdiendo tu tiempo. Jesús va a llegar a decirte: no te conozco, hacedor de maldad. Hoy es un tiempo para que llegue la humildad. ¿Aló? Que es algo que algunos no conocen. Y no es que yo diga que yo sé, porque eso no es no ser humilde, sino es una rebeldía que hay en el corazón por no reconocer a tu hermano, por no decir que este es bueno, no reconocer. Una de las cosas que nos hacen humildes es reconocer los dones y los talentos de los demás. Pues hay un pleito y hay un montón de gente peleándose que yo soy mejor que el otro. Están perdidos, no están en la voluntad de Dios. Ahí no está, porque aquí estamos ¿qué? Para servir, no para servirnos nosotros, para ser servidos. Denle un aplauso al Señor. Ahora, viene uno de los tesoros más grandes que he encontrado en la Biblia. Y en algún momento ya lo expliqué, pero wow, volvimos a lo mismo. Y la semana pasada hablé de esto de forma general. Y Romanos 12:2. Ahí está uno de los secretos más grandes para entender la voluntad de Dios. Y dice: no os conforméis, diga conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena, diga buena, voluntad de Dios. Agradable, diga agradable, y perfecta. Hay tres características ahí, tres cosas para llegar a experimentar la voluntad de Dios, que es ¿qué? Buena, que es ¿qué? Agradable y que es otra vez, ¿qué es qué? ¿Qué es qué? ¿Y qué es qué? Excelente. Pero primero dice que hay que renovar la mente. Escúcheme bien, apunte, apunte. Cuando habla de renovar, está hablando de moldear. ¿Aló? ¿Sí? ¿Saben lo que es un molde, verdad? Hay un molde para construir. Aquellos que saben de construcción ponen un molde y después tiran el cemento. No lo tiren ahí, para que el cemento no. Los que van a cocinar saben que tienen molde, ¿verdad? Si van a hacer una galleta, ponen un molde de un corazón, ¿verdad? Y así, hay diferentes moldes. Vamos a hacer o poner un ejemplo de un molde. Dice: no os amoldéis al mundo. Eso es lo que dice Romanos 12. ¿Me siguen? Sí. Entonces, cuando habla de amoldar, usted no va a poner algo sólido en el molde, ¿verdad que no? Porque entonces no entra en el molde. ¿Qué es lo que pone dentro del molde? Algo líquido, algo que pueda tomar forma de. ¿Alguien me está siguiendo? Sí. Dice: no os amoldéis ¿qué? Al mundo. Quiere decir que cuando usted pone, por ejemplo, la cera y va a hacer una figura, un venadito de cera para Navidad, y usted le va a poner colores después, lo primero que hace es vierte la cera caliente. Esto quiere decir que mientras esté caliente la cera, ¿qué pasa? No agarra el molde. Es cuando llega y se enfría que entonces se solidifica y entonces agarra el molde. ¿Alguien me sigue? ¿Sí? Lo que Dios está diciendo en su palabra es: para experimentar la voluntad de Dios, usted tiene que cambiar, transformar su mente y no moldarse al mundo. Quiere decir que esa cera que se puso ahí, mientras esté caliente, no va a tomar forma. Pero ¿qué pasa con los cristianos cuando se alejan y se enfrían? ¿Toman qué? La forma del mundo. Lo que Dios quiere hoy es que usted tome la forma de Dios. Que agarre ese molde y que vierta todo lo caliente ahí, y que si se va a solidificar sea a la forma de Dios, para poder ¿qué? Experimentar ¿qué? La voluntad de Dios. ¿Alguien me entendió? ¿Qué pasa cuando usted se amoldó? Si le va a aplaudir, apláudele fuerte al Señor. ¿Qué pasa cuando usted se amolda al mundo? No puede ver la voluntad de Dios. No va a haber renovación. ¿Qué pasa cuando ya está frío, el molde está frío, la cera está fría, ya usted no puede ser el mundo? Entonces usted nunca va a ver
la voluntad de Dios en su vida. Pero le tengo una buena noticia. Dios es experto en trabajar. Y Él puede agarrar esa cera que estaba solidificada y ponerle calor para que usted ya no se pegue al mundo. Porque usted no puede salir del mundo, pero usted no debe adoptar la forma del mundo. Una vez que usted va renovando su mente y no deja que el mundo lo moldee, usted llega a entender qué es la voluntad de Dios. Dice, para que probéis, diga, para que probéis. Vamos, con leche, así como con desayuno, para que probéis. La palabra probar, para que estamos hablando, escúcheme bien, qué tremendo esto. Es una garantía, usted no se amolda al mundo, usted va a transformar su mente. Inmediatamente que usted transforma su mente, usted va a probar. No está diciendo solo conocer, sino que ¿qué va a hacer? Usted va a experimentar. Usted va a poner a prueba. Usted Dios le va a usted a demostrar. Es una garantía de cuando usted renueva su mente, Dios va a hacer que usted vea la voluntad de Él en su vida. ¿No lo entendieron? ¿Sí lo entendieron? ¡Wow! ¡Qué tremendo! Por eso es tan importante dejar de ser niños. Papá, ¡ay! Pórtese bien, ¡ay, pastor! ¿Va a ir a la iglesia? No sé. Depende de lo que tengamos que hacer. Dejar de ser niños. Dios quiere soldados. Gente que entienda. Esto me va a dar vida. Esto va a hacer que mi familia se sostenga. Es de vida o de muerte. Y está gratis. Lo que tengo que hacer es invertir 1 hora a la semana, 1 hora y media en toda la semana. Después puedo hacer todo lo que yo quiero. ¿Verdad? Pero tenemos que dejar de ser niños. Y en esa forma vamos a comprobar. Hay una promesa ahí. Yo no sé si usted lo había notado. Vamos a probar, comprobar, examinar. Él nos va a demostrar cuál es su voluntad. Pero no solamente la vamos a conocer, sino que la vamos a experimentar. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Dele un aplauso al Señor. Ahora, para que puedas comprobar que la voluntad es ¿qué? Buena. No hay algo que supere la voluntad de Dios. Escúchame bien. Por más de que tú tomes decisiones y digas que esto me sirve, no hay otra cosa que supere la voluntad de Dios. Sálgase de la voluntad de Dios y usted verá que pierde esto, pierde lo otro. Y sigue, ¿pero qué pasó? Ay, me voy a devolver. Cuidado, porque ahorita les voy a explicar qué pasa con eso. Pero si usted está prosperada, si usted está creciendo, si usted está, para que usted va a cambiar. Es un muy peligro, porque la voluntad de Dios es buena. No hay otra cosa que pueda superar la voluntad de Dios. Entonces, si hay algo que no puede superar la voluntad de Dios, ¿por qué yo tengo que cambiarla? Usted se levanta en la mañana, ¿y por qué? Yo quiero hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque es lo mejor que me puede pasar. Es buena, diga, es buena. Es agradable. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Es buena y es agradable. Viene la paz. Viene el gozo. Viene la alegría. Vienen las circunstancias, pero usted puede manejar. Cuando usted entiende la voluntad de Dios, hay una garantía aquí de que usted está en paz. ¿Alguien ha sentido eso, verdad? No importa, no tengo arroz y frijoles, no necesita, no hombre, pero usted está triste, no llegó esto, no me aprobaron la casa, no importa, es la voluntad. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios, no sé qué está pasando, pero yo estoy en la voluntad de Dios y eso es agradable. Entonces, ¿qué? Yo no tengo ningún problema. ¿Cuándo estamos en la voluntad de Dios? Cuando usted está en paz. ¿Aló? Pase lo que pase, usted está en paz, aquí está. Y perfecta. Déjeme decirle una gran revelación. Cuando usted está en la voluntad de Dios, no solo es buena, no existe otra igual que esa. No solamente es agradable, usted está en paz y en gozo, sino que es perfecta. O sea, quiere decir que usted ya no se va a equivocar. ¿Cuánto
personas, cuántas personas vienen a mí equivocados? Escogí mal. Me metí en un enredo y ahora no puedo pagar. Lo perdí todo. Alguien ha estado ahí, ¿verdad? Todos hemos estado ahí. ¿Sabe por qué? Porque no estábamos en la voluntad, pero cuando la voluntad de Dios está en nosotros es perfecta. Quiere decir que Él no se va a equivocar. Es una garantía de que todo lo que usted haga va a dar éxito. Yo no sé si usted, es que yo siento algo tremendo aquí en mi corazón. Yo sé que usted en su casa está recibiendo bueno. Porque, wow, qué tremendo es saber que estando en la voluntad de Dios, ya yo no me equivoco. Siguiendo su voluntad y siendo obediente, aunque yo no quiera, aunque mi carne me diga que no puedo, que no debo o que sí tengo que hacerlo. Cuando yo estoy en la voluntad de Dios, me garantiza que yo no me voy a equivocar porque es perfecta. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor? Ahora, apúntese ahí por el mismo diezmo y la ofrenda. Dice, la voluntad de Dios controla la mente. Y la mente controla el cuerpo y todo lo demás. ¿Se dan cuenta? Hay gente que dice, tiene una voluntad, con fuerza de voluntad, va a dominar su voluntad. Eso no va para ningún lado. Cuando estamos llenos de la presencia de Dios, cuando estamos llenos del Espíritu, es que la voluntad de Dios controla nuestra mente. Y hablamos de Efesios 5:18, ¿verdad? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y hablado de que la llenura del Espíritu Santo es el control de Dios en nuestra vida a través del dominio propio. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? ¿Alguien se acuerda? Tiene mucho que ver con esto. O sea, que cuando estamos llenos del Espíritu Santo, usted está hablando cosas positivas, usted está con ganas de comerse el mundo espiritual, usted quiere ganar gente. Mire, estoy sorprendido con los Vergara, está Víctor, y a través de Víctor vino Juancito y María, y trajeron otras dos familias, y él me enseñó unos drums, electric drums. Yo lo veo que está metido, y me llamó ayer y me dice, vamos a pescar, pero me llamó con poco tiempo, no pude prepararme, ni siquiera me había puesto el pantalón, no podía. Pero yo veo cómo avanza, cómo Dios está haciendo cosas en él, cómo la llenura del Espíritu lo está llevando a hacer cambios extraordinarios. Se le nota a una persona llena del Espíritu está en la voluntad de Dios. ¿Alguien está conmigo? Sí. Está hablando cosas positivas, está tratando de retar, hacer retos al mundo, diciendo sí se puede en el nombre de Jesús. Pero cuando la voluntad de Dios está con nosotros, nosotros controlamos nuestra mente y la mente controla todo lo demás. Entonces, tenemos que ser controlados por el Espíritu Santo para que controle la mente y eso controle todo lo demás. Ahora, déjeme decirle algo. ¿Qué pasa cuando todo esto no tiene efecto? Cuando no estamos en la voluntad de Dios y Dios nos dice una y otra vez, y no acatamos la voluntad de Dios. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 13, versículo 22. ¿Alguien quiere escuchar eso? ¿Sí? Hechos 13, 22 dice, después de quitarlo, diga quitarlo. Dígale que está al lado suyo, quitarlo. Les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo, he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mí, mi corazón, mi mente. Corazón es mente. Acabo de hablar de la mente, sí, que la voluntad controla ¿qué? La mente, y la mente controla el ¿qué? Y aquí estoy hablando de que Dios dice, he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme aquí a mi corazón, a mi mente. Piensa como yo, habla como yo, siente como yo. ¿Aló? ¿Sí? ¿Verdad qué increíble? Que hará toda mi voluntad. ¿Se dan cuenta? Que una cosa lleva a la otra. Déjeme decirle algo. Ni usted ni yo somos la última Coca-Cola en el desierto. Si usted no quiere, Dios va a poner a otra persona. Y Dios ha hablado en mi corazón porque en algún momento he rogado a la gente. Y Dios me dice, yo déjalo ir porque esa persona no está en mi voluntad.
pero yo voy a levantar a otros y los estoy viendo aquí. No se preocupe usted. Y hay un concepto equivocado porque parece como que hay que rogarle a la gente. No, 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 no. El que no te valora, no te quiere. Y entonces, volvemos a la escritura, el joven rico fue donde Jesús. ¿Y qué dijo Jesús? Vende todo. Y dice, no puedo. Y se dio una vuelta y Jesús fue detrás de él rogándole, ¿verdad que sí? No. Dios va a levantar a alguien. Yo he puesto gente y esa gente no quiso, pues Dios va a levantar a alguien. Y no se enojen y piense que estoy hablando de usted, estoy hablando en general, estoy hablando de su vida, estoy hablando, si usted le dieron un trabajo y ya no está ahí, ellos se lo pierden. ¿Aló? Dios va a levantar otro trabajo. No esté llorando por cosas que usted perdió, porque Dios va a levantar otra cosa mejor para usted. Si usted está en la voluntad de Dios, usted va a recibir la restauración de aquello que usted perdió. Es una ley. Dios levanta gente, Dios levanta cosas, Dios restituye, Dios levanta la cabeza, porque esa es su voluntad. La voluntad no es que usted esté humillada, la voluntad no es que usted esté sufriendo. La voluntad de Dios no es que usted esté en un estado de temor. No, más bien es un estado de paz, de gozo, de alegría, de obtención. Así que déjalo ir, dígale que está a los suyos, déjelo ir. Déjelo ir. Ahora, volvemos a lo mismo. La inmadurez hace que nosotros nos desliguemos de la voluntad de Dios. ¿Aló? La voluntad de Dios tiene que ser expedita en nosotros para conquistar. Amén. Hoy es un día para que usted aproveche, es un día para que usted conquiste, para que usted diga, Dios va a hacer cosas extraordinarias, Dios va a levantar algo, Dios va a levantar propósito en mí. Todo lo que usted ha perdido, Dios se lo puede devolver y se lo va a devolver aún más. Amén, porque hay un propósito en vida con usted. Amén. Ahora, déjeme decirle algo tremendo. Usted tiene que poner esto y apuntar esto. El propósito de Dios, y ya casi vamos terminando, es que usted expanda el reino de Dios. ¿Aló? ¿Sí? Usted va a expandir el reino de Dios. ¿Cómo usted expande el reino de Dios si usted no está equipada, si usted no está equipado? Amén. Usted tiene que estar equipada, usted tiene que estar equipado para eso. Porque una de las voluntades de Dios es que el reino se expanda. Ustedes son el reino de Dios. Ustedes van a hacer que el reino se expanda. A través de ustedes se expande el reino. ¿Aló? ¿Sí? Usted tiene que entender eso. Es muy importante. ¿Por qué ha disminuido el poder en su vida? ¿Por qué? Es simplemente, a nivel de la iglesia, es simplemente porque no hemos estado en la voluntad del Señor. Pero déjeme decirle algo. En Hechos capítulo 1, versículo 8, la palabra dice que recibiréis ¿qué? Poder. Diga, recibiréis ¿qué? Poder. Esa palabra poder, que es una de las características para hacer la voluntad de Dios, porque usted no puede hacer la voluntad de Dios si no tiene poder. ¿Aló? ¿Sí? Porque tenemos que expandir el reino. Tiene dos significados en griego. Uno, dinamis, diga dinamis. Y esa palabra en griego significa capacidad, eficacia, fuerza, maravilla, milagro, poder, potencia, señal y valor. Lo que estoy diciendo es que usted tiene el poder de Dios para desarrollar el reino de Dios. Y que esta palabra poder va a significar que usted tiene la capacidad para desarrollarlo. Usted nunca debe decir que no puedo, porque a través de la dirección de Dios, a través de la voluntad de Dios, usted quiere el dominio, usted quiere el poder, se llama dinamis. O sea, usted tiene capacidad para hacerlo, amén. Usted tiene la eficacia, oiga, qué tremendo, es otra definición, es eficacia. O sea que usted no solo va a hacer las cosas bien, sino que usted lo va a hacer de la mejor forma.
Otra definición es fuerza, maravilla, milagro, poder, potencia, señal. Déjeme decirle que usted está dotada, usted está dotado bajo el poder de Dios para extender el reino, porque ese es el propósito de Dios, extender el reino de milagros, maravillas y potencia sobre usted. O sea que usted pone manos y hay milagros. Usted puede poner manos y la gente se sana. Usted tiene el poder en su lengua para que otros puedan recibir y convertirse. Todo eso lo hemos perdido. Es como un mundo diferente a nosotros, como que eso no es con nosotros, pero está ahí. La segunda palabra, ¿alguien ha sido ministrado? Sí. Que usted tiene que entender por poder. Una es dinamis, la otra es exousia. Diga exousia. Ya están aprendiendo griego. Es una autoridad delegada, derecho, privilegio. Amén. Autoridad delegada, derecho, privilegio. Estamos hablando acá de que usted es una persona que en el mundo espiritual tiene derecho, tiene una posición. Usted tiene un privilegio y entonces usted se pone de primera porque hay un privilegio. Dios a usted lo va a poner de primero. Amén. Tiene autoridad delegada en el mundo espiritual. Todo lo que usted haga, todos los ángeles, toda la parte material que estamos viendo y lo que no estamos viendo, tiene que someterse a su autoridad si estamos en la voluntad del Padre. No es un poder para mí, sino es un poder al servicio del reino. No es un poder que yo declaro, que yo digo un montón de cosas que se me ocurrieron. Es si esa es la voluntad de Dios, eso va a pasar y va a pasar cosas extraordinarias por dinamis y por exousia. Denle un aplauso al Señor. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no se tarda en cumplir su promesa. Dígale que está al lado suyo, no se tarda. Según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Usted tiene que entender hoy que Dios no ha venido, porque mucha gente dice, hace muchos años me dijeron que ya venía y no viene. El que no venga es simplemente porque Él está teniendo paciencia para que todos, la mayor parte, se salven. Es la voluntad del Padre que nosotros llevemos fruto. Es la voluntad del Padre tener compasión por la gente que está perdida. Es la voluntad del Padre que nosotros podamos compartir el Evangelio y que llevemos esto a la persona que lo necesite. La voluntad del Padre está cifrada en una espera para que muchos otros se salven. La pregunta mía en esta mañana es, ¿tienes carga por los perdidos? ¿Has pensado en traer a alguien a la iglesia? ¿Has compartido las enseñanzas a personas que necesitan? ¿Has pensado en orar durante un año? ¿Cuántas personas has traído a los pies de Cristo? Porque esa es la voluntad del Padre, que llevemos mucho fruto. Esa es la voluntad del Padre, que traslademos a la mayor parte de las tinieblas a la luz. Mire lo que dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Nuevamente la Escritura nos está diciendo que su voluntad es que nosotros traigamos fruto, que lleguemos al estado de estar orando, preocupados por alguien, porque si no, mis hermanos, no estamos haciendo la voluntad de Dios. Amén. Número 2, ¿cuál es la voluntad del Padre? Que usted esté en santidad. Primera Tesalonicenses 4,
versículo 3. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Es decir, que os abstengáis de la inmoralidad sexual, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. Aquí está hablando de nuestro cuerpo. No en pasiones de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Esto es algo que ya no se predica. El vivir en santidad es un proceso donde usted, el proceso de santificación, donde usted va avanzando y va dejando las cosas viejas atrás y ya no las vuelve a cometer. Es un proceso donde usted le entrega su cuerpo, su pensamiento a Dios. Es la voluntad del Padre que usted esté en santidad, porque si usted no está en santidad, usted está en pecado, la extensión del reino no va a pasar. Va a haber una limitación. La renovación de su pensamiento no se va a dar, simplemente porque no estamos en santidad. Es un día para pedir perdón. Es un día para recuperarnos en eso. Es un día para hacer que nuestro cuerpo sea un holocausto, una ofrenda agradable para el Señor. Amén. Y número 3, para terminar acá. La voluntad de Dios es que amemos a nuestro prójimo. No que los alcahueteemos, que es muy diferente. La gente necesita escuchar la verdad, ¿aló? Pero sí que los amemos. Juan 13, 14. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, y si os tenéis amor unos a otros. Wow, la voluntad de Dios es que usted ame a su hermano. ¿Cómo cuesta, mi hermano? Esta es una parte difícil. ¿Por qué? Porque de alguna forma nosotros exigimos que las personas se comporten como nosotros queremos que se comporten. No aceptamos a las personas como son, sino que más bien lo que queremos es sacar el látigo, vestirnos de justiciero y administrar justicia. Y realmente eso no es lo que dice la Escritura. Hay que amarlos a todos. Hay que amarlos, aún nos hayan hecho daño, hay que amarlos. Lógicamente es como un niño. Uno tiene que corregir y decir la verdad. Dentro del amor está la verdad. Amén. Hay que amarlos. La voluntad de Dios es que nos amemos.